buen día y muchas gracias por asistir a este curso que ya está por terminar. Llegamos hoy a la clase 14ª, es decir, penúltima clase de este curso, sobre la Santa Misa, su celebración en el rito romano. La clase de hoy es la continuación y conclusión de la que iniciamos el sábado pasado, bajo el título Las propiedades del rito romano. Vamos a recapitular, para ubicarnos en el tema, el planteo general que habíamos propuesto. Para llegar a las propiedades del rito romano de la Santa Misa, el concepto de propiedad lo explicamos la clase pasada, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, las propiedades de todo rito como rito. Tema que ya está expuesto. Porque, como también dijimos en la clase anterior, las propiedades específicas de cualquier cosa presuponen las propiedades genéricas. Hay propiedades que el rito romano de la Santa Misa tiene por ser rito. Por eso, en la clase pasada empezamos por hablar de las propiedades del rito como rito, que es una cuestión fundamentalmente antropológica, porque la ritualidad es algo propio del actuar humano, del obrar humano, del hacer humano. Luego dijimos que hay propiedades de los ritos religiosos, y también expusimos este asunto. Hay ritos de muy diverso tipo. Entre los ritos hay ritos religiosos, ritos que hacen acciones del culto religioso. Y como acción ritual de culto religioso, los ritos de la Santa Misa tienen también ciertas propiedades inseparables de la religiosidad. En tercer lugar, esto también, cuando hablamos de religiosidad, también hablamos de una cuestión que es claramente de alcance antropológico, porque la religiosidad es una propiedad de la naturaleza humana, que por ser naturaleza racional es capaz de vincularse con Dios, de conocerlo, de amarlo, de adorarlo y de darle el culto que a Dios se debe. Pero en tercer lugar dijimos, la Santa Misa no es un rito religioso cualquiera, es un rito litúrgico. Es en este tercer nivel que nos quedamos en la clase anterior. Con este aspecto entramos ya en lo que es propiamente cristiano. Porque si hablamos de liturgia, hablamos del culto que la Iglesia, como cuerpo de Cristo y encabezada por Cristo, tributa al Padre en la unidad del Espíritu, en la tierra y en el cielo, en el tiempo y en la eternidad. Por la mediación del único mediador de la alianza nueva y eterna, Jesucristo el Señor, del único y sumo sacerdote de la nueva alianza, que es Jesucristo. Con esto entramos ya en el ámbito del misterio de la fe. Tenemos primero propiedades del rito como rito, luego propiedades del rito como religioso. Ahora estamos en propiedades del rito como rito litúrgico. Luego tenemos que ver las propiedades del rito como rito litúrgico de la misa.
como rito litúrgico de la misa. Y atención que todavía no hemos llegado a las propiedades del rito romano, porque ritos litúrgicos de la Santa Misa hay varios, entre los cuales está el rito romano, con sus propiedades. Dijimos que este planteo es fundamental para no caer en confusiones y para discernir los niveles en que se pueden plantear problemáticas que son de orden diverso. Si nosotros planteamos si una determinada celebración de la misa refleja o no una actitud religiosa, no estamos hablando de una cuestión de tal rito específico, estamos hablando de una cuestión que es anterior, que hace a cualquier rito por ser religioso, si es un rito de culto religioso. No estamos hablando de una cuestión específica del rito romano, estamos hablando de una cuestión más amplia. Si no nos ubicamos en este orden, podemos confundir las cosas y de la confusión siempre brota el error. Volvamos entonces a las propiedades del rito como rito litúrgico. Y habíamos llegado a decir, primero, que por ser rito litúrgico está ligado al misterio cristiano. Y es necesariamente, por lo tanto, un rito trinitario, un rito crístico y un rito eclesial. Esto corresponde a todo rito litúrgico. ¿Está claro? Se ordena a la glorificación del Padre por el Hijo en el Espíritu. Es un rito de adoración y alabanza de la Santísima Trinidad. Es un rito que se realiza por la mediación de Jesucristo y es un rito propio de la Iglesia, cuerpo de Cristo. En su unidad total. Cuando hablamos de ritos, en el sentido en que lo estamos haciendo en este curso, hablamos de modos debidos de celebrar algo, en este caso la liturgia, o de realizar algo, y ese modo debido afecta primariamente al hombre viador, decíamos a la clase pasada, ¿no? Que es aquel para el cual tiene sentido que existan normas que hay que cumplir, ¿verdad? Eso ya para el estado de comprensor queda fuera de juego. Es propio del estado de viador. Es propio, por lo tanto, de la iglesia que está sobre la tierra, de la iglesia que está en el tiempo. Adviértase cómo esto que subrayo ahora no se va al último punto que vamos a hablar aquí en la liturgia, pero lo anticipo, cómo aquí hay una dinámica de relación entre el tiempo y la eternidad, porque que parte del misterio de la iglesia, el misterio de la iglesia no se agota en la iglesia en el tiempo, y la liturgia misma, y en particular la liturgia de la misa, evoca, trae a nuestra mente esta unidad de la iglesia adorante y alabante que está en la tierra y en el cielo. Como decimos en la misa del rito romano, presentamos el sacrificio de adoración y alabanza en unión con los ángeles y los arcángeles, los tronos y las dominaciones, los cielos y las virtudes de los cielos, que alaban constantemente la gloria de Dios, diciendo: Santo, Santo, Santo. Esta unidad es una unidad misteriosa. La traigo a colación aquí porque nos sitúa en la esfera del misterio. Y habíamos llegado a hablar también, además de la relación del rito litúrgico con el misterio, del rito litúrgico y el teandrismo cristiano, y el rito litúrgico y la fe de la Iglesia. Hasta allí habíamos llegado en la clase anterior. La relación del rito litúrgico con la fe de la Iglesia
nos lleva. En cuanto al tendrismo cristiano hay muchas cosas que se podrían decir, ya tocamos el punto en la clase pasada, pero es propio de ese tendrismo que el rito litúrgico contenga, manifieste, exprese, realice la unidad entre lo visible y lo invisible. De modo que todo lo visible sea un instrumento de lo invisible, como al modo en que la humanidad de Cristo es instrumento de su divinidad, en orden a la salvación y a la santificación de los hombres. Por eso todas las cosas sensibles de la liturgia tienen carácter instrumental. Y eso es propiedad de la liturgia. Esa instrumentalidad nos lleva a que ninguna cosa sensible en la Sagrada Liturgia está por sí misma, sino que está a título de instrumento o de signo de realidades que la trascienden a esa cosa sensible. Tampoco está esa cosa sensible por otras realidades sensibles cualesquiera. No tiene una función meramente utilitaria o pragmática, si es una realidad sensible del orden litúrgico. No tiene nunca una función meramente utilitaria o pragmática. No se agota en eso, aunque la tenga de alguna manera, no se agota en eso. No puede agotarse en eso, porque si no, no pertenecería a la ritualidad litúrgica. Si pertenece a la ritualidad litúrgica, esa realidad sensible está puesta como instrumento o como signo de algo que la trasciende, que es el misterio cristiano. Pongo un ejemplo sencillo de esto que estoy diciendo. Si nosotros en el lugar físico del culto, sobre el cual podríamos hablar in extenso acerca de esto, el lugar físico del culto es un lugar puramente utilitario, entonces no tendría carácter de espacio litúrgico. Si es espacio litúrgico, porque además de su función utilitaria del lugar de habitación que cobije a los que celebran la liturgia, tiene el carácter de signo. Es un signo y es un instrumento adecuado de la acción litúrgica. Pero dejemos eso, que es un tema de la arquitectura litúrgica, del arte litúrgico, etc. Lo mismo vale para la música, obviamente, ¿no? Si es música litúrgica es porque es instrumento de la acción litúrgica. Y está compuesta como signo del misterio, no como cualquier otra cosa. No como adorno, ni como entretenimiento humano, ni como cualquier cosa, ni mucho menos como para cumplir una función de acompañamiento. Es un instrumento de la acción litúrgica, es un instrumento sagrado, un signo sacro. Si no, no es litúrgica. Pero para un ejemplo más simple, supongamos que en el espacio, en el ámbito donde se celebra la liturgia, hay luces. Las luces tendrán carácter litúrgico solamente si exceden la función meramente utilitaria. Podrá haber luces utilitarias que permitan realizar las acciones, por ejemplo, en un lugar oscuro, sí, ciertamente. Pero esas no son luces litúrgicas. La luz que es litúrgica es porque es signo e instrumento del misterio. Y esto deriva del teandrismo cristiano, insisto, Esto hay que entenderlo a la luz del teandrismo, o sea, del vínculo que hay entre naturaleza divina y naturaleza humana en la unidad de la persona del Verbo que se ha hecho carne. Y de ahí deriva el teandrismo de la Iglesia entera, ¿no? Porque en la liturgia se realiza de manera propia de la acción litúrgica, aquello que dice San Pablo en un sentido místico,
Ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero en la liturgia es precisamente Cristo quien eleva al Padre el culto de la alianza nueva y eterna por medio de su iglesia, por medio de los hombres que están cristificados por el bautismo y en particular por los que están constituidos en sacerdotes para siempre por el orden sagrado. Advirtamos que estos sacramentos que acabo de mencionar imprimen carácter. Y ese es el signo indeleble de la pertenencia a Cristo. El carácter crístico acá no es prescindible, es esencial, es central, es fundamental. Y solamente en la medida en que esa configuración con Cristo es real, se da realmente la acción litúrgica, empezando por el carácter sacramental. No pueden oficiar el sacrificio de la alianza nueva eterna en la iglesia, el sacrificio de la Santa Misa, sino los sacerdotes que están sellados como tales en Cristo y cuyo carácter sacerdotal los une a Cristo sacerdote. Y no pueden participar de la acción litúrgica como miembros de la asamblea litúrgica, sino los bautizados, que están sellados con el sello de Cristo. De ahí dimana entonces este aspecto del teandrismo cristiano que tocamos también en la clase pasada. Tercera relación es entre rito litúrgico y fe de la Iglesia. Antes de pasar eso, digo lo más del teandrismo, que es un tema amplísimo y que podría agotar toda la clase. Pero el carácter teántrico que tiene que tener toda acción litúrgica, por ser litúrgica, implica que hay una unidad entre lo divino y lo humano, entre lo invisible y lo visible, entre lo eterno y lo temporal. Que hay una unidad en la cual lo que es humano, visible, temporal, palabras, gestos, acciones físicas, todo eso es instrumento y signo de lo divino, invisible y solamente captable por la fe. Lo otro se ve con los sentidos humanos, pero la realidad misteriosa solamente se puede captar a la luz de la fe bautismal, a la luz de Cristo, que es la luz del mundo. Pero además, lo humano, por lo tanto, al ser instrumento y signo de lo que es divino, está subordinado a ello. Lo humano nunca está por sí mismo, insisto en esto. Eso es propio de la liturgia. Si pusiésemos lo humano para lo humano, lo visible para lo visible, ya no estamos en la liturgia. Estamos en cualquier otra acción, pero no en la liturgia. Esta subordinación y esta orientación de lo visible y humano a lo divino e invisible es propia de la liturgia. Si no, no hay liturgia. Por eso también desembocamos aquí espontáneamente en la relación entre rito litúrgico y fe de la Iglesia. Lo decíamos en la clase pasada esto. El rito litúrgico es inseparable de la fe de la Iglesia. Y comentamos esto en el sentido de la fe ortodoxa y de la fe católica. Bien. No voy a retomar eso, ya está expuesto en la clase anterior. Este vínculo esencial de la acción litúrgica y del rito litúrgico con la fe de la Iglesia implica que es propiedad de los ritos el estar configurados íntegramente según la fe de la Iglesia.
Cuando decimos aquí fe de la Iglesia, estamos diciendo primariamente la fides quae creditur, para decirlo escolásticamente, es decir, la fe que es creída, la fe objetiva, el depósito de la verdad revelada. Todo en la liturgia. Todo lo que es visible, todo lo que es signo, todo lo que es instrumental, decíamos, por ser liturgia, tiene que estar teándricamente ordenado. Pero ese ordenamiento teándrico, ¿ahora qué supone? Que todo eso tiene que ser conforme a la fe objetiva de la Iglesia. De aquí dimana la relación con la fe subjetiva, con la fides quae creditur. Esa se exige precisamente para poder participar adecuadamente de la ritualidad litúrgica. Si no existe esa fe con la que se cree, esa fe que está en cada persona creyente, no existe la luz que nos abre a esa verdad objetiva que configura la acción litúrgica. No existe tampoco la luz de la fe que nos permite participar sienter actuose et fructuose, es decir, con conocimiento, sabiendo de lo que se trata, actuosamente, es decir, poniendo los actos correspondientes a esa objetividad, y fructuosamente. Fíjese que sin la fe subjetiva y fe viva, ¿no?, todo esto es imposible. Pero eso solamente una fe bien formada y bien nutrida es una fe que permite que se dé esa participación de un modo consciente o con conocimiento, hay que decir mejor, la palabra latina que usa el texto de la Sacrosanctum Concilium es sienter, quiere decir sabiendo, a sabiendas, con conocimiento de la cosa, ¿sí? Actuose, es decir, actuosamente. A veces se traduce activamente, que puede llevar a pensar incorrectamente. Actuosamente quiere decir poniendo los actos correspondientes a la objetividad de la liturgia. Los actos que se corresponden con esa fe objetiva que la liturgia expresa, comunica, manifiesta y realiza. Y por último, fructuosamente, de manera que la participación sea fructuosa para los que participan y para el mundo entero. La relación entre rito litúrgico y fe de la Iglesia espontáneamente nos lleva a pensar la relación entre la liturgia, el rito como litúrgico, y las fuentes de la revelación. La liturgia está ligada a las fuentes de la revelación, y sin duda alguna. Cuando hablamos de entendamos que las fuentes del dato revelado, de eso hablamos, son primariamente la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición de la Iglesia. Y que la liturgia y la ritualidad litúrgica está ligada a esto es indubitable. Ligada, o sea, vinculada con un lazo que le es esencial, de donde se deriva la propiedad de lo que podríamos llamar el carácter escriturario y el carácter tradicional de la Sagrada Liturgia. La liturgia se alimenta, se nutre enteramente de esas fuentes
que son, primero, la Sagrada Escritura, que está presente constantemente en la liturgia. Advirtamos que el rito litúrgico será tanto más perfecto cuanto más vitalmente ligado esté a la Sagrada Escritura y a la Sagrada Tradición. Y eso lo podemos verificar en el rito romano, en todos los ritos de la tradición romana de la liturgia. Este vínculo fundamental con la Sagrada Escritura. Ya lo hemos visto a lo largo de este curso en las distintas partes de la misa, ¿no? Porque no son solo las lecciones las que se forjan a partir de la Escritura. Los mismos cánticos o himnos compuestos por la Iglesia a veces no son más que una composición de textos litúrgicos, como es el caso del Sanctus. O se inician por un texto litúrgico, como es el caso del Gloria. Y estos textos se reciben en la tradición y se transmiten en ella. Pero las antífonas también están forjadas en el rito romano en base a la Escritura. Y menos directamente, pero no menos profundamente, todo el lenguaje eucológico, el lenguaje de las oraciones, que ya son eclesiásticas, no son de la Escritura, está impregnado de vocabulario escriturario. No puede ser de otra manera. Si fuese de otro modo, decaería la propiedad litúrgica del rito. Si el lenguaje que se usa no es el de la Escritura y de la tradición, porque también es la tradición la que está presente allí, en esas oraciones, con todo su lenguaje, con toda su fuerza dogmática, con toda su fuerza creyente, proclamadora del misterio y de la verdad revelada. Es el lenguaje de los padres, es la manera de hablar de la tradición, la que se expresa en las oraciones litúrgicas. Si no fuese así, insisto, decaería la propiedad del rito litúrgico. ¿Por qué? Y porque solo permaneciendo ligada a la ritualidad litúrgica, a las fuentes de la revelación, a las fuentes del dato revelado, permanece auténticamente ligada al misterio. Y si no está ligada al misterio, deja de ser liturgia. Es decir, pierde lo esencial. Pero el apego del lenguaje y de la simbología de la liturgia a las fuentes de la revelación es una propiedad que le permite al rito litúrgico estar anclado donde debe. Aparte, hay que considerar otra relación del rito por ser litúrgico y otra propiedad, que es la propiedad de la tradicionalidad ya en un sentido distinto. Cuando hablamos acá de Sagrada Escritura y Sagrada Tradición se refiere a la Sagrada Tradición del dato revelado, que viene de Dios directamente, ¿no? No se refiere a tradiciones eclesiásticas. En cambio ahora, cuando hablamos de la tradicionalidad en el rito como rito litúrgico, hablamos de otra cosa. O sea, hablamos de tradiciones eclesiásticas, no ya divinas. Pero tradiciones eclesiásticas que son parte necesaria en la constitución del rito. Porque la ritualidad es eclesial. ¿Hay algo en la ritualidad que sea procedente de fuente divina? Ciertamente que sí. Para el caso de la misa, la consagración eucarística, las palabras de la consagración proceden de Jesucristo mismo, son de institución divina. Por eso son el centro de toda la celebración de la misa, no puede ser de otra manera.
los textos de la Escritura y las verdades transmitidas por la Escritura y por la tradición que se expresan en la liturgia también son de fuente divina. Pero la ritualidad litúrgica se constituye a través de un proceso en que se expresa una determinada comunidad concreta con una cierta lengua humana y con ciertos modos de actuar y con cierta gestualidad propia de esa comunidad humana que cooperan con lo que es de origen divino, ahí está el teandrismo, en la constitución de un rito. Y ese rito se va configurando como modo debido de celebrar la acción litúrgica en una tradición. Es decir, en algo que se transmite de generación en generación. No se puede desprender el rito litúrgico de la tradicionalidad, aunque sea una tradicionalidad eclesiástica, porque eso es constitutivo del rito, como rito litúrgico. Esta distinción es fundamental para primero, no confundir lo que es institución divina con lo que es institución humana en la ritualidad litúrgica. Y segundo, para no caer en el error, gravísimo error, de despreciar lo que es de tradición humana como si fuera totalmente prescindible en la ritualidad litúrgica. Porque lo que es de tradición humana tanto no es prescindible que ni siquiera es propio, sin más, sino que es constitutivo de la ritualidad litúrgica. Sin tradición eclesial humana de determinado orden, no hay ritualidad litúrgica alguna. Sin el modo en que las iglesias de lengua griega configuran los ritos, no hay ni rito bizantino, ni rito antioqueno, ni rito alejandrino, que es el origen del rito copto. Y sin la peculiaridad con que las gentes de lengua latina configuran la acción litúrgica, no hay ni rito romano, ni rito ambrosiano, ni rito gálico, ni rito hispánico. O sea, ningún rito de lengua latina. El rito va ligado a tradiciones eclesiásticas, ciertamente que sí. Pero esas tradiciones, primero que nada, tienen su raíz en la tradición con mayúsculas, en la tradición de la fe de la Iglesia. Y además son constitutivas de la ritualidad misma. Cooperando, dijimos, con la acción reguladora de la autoridad que interviene para regular esas tradiciones, la autoridad apostólica, que vela celosamente porque esas tradiciones eclesiásticas de la ritualidad litúrgica no se aparten de la norma de la fe, por cuyo depósito debe velar, ¿no? Y debe velar también por la pureza de la ortodoxia y de la catolicidad de la acción litúrgica. Una liturgia que es una ritualidad litúrgica que se desprendiese totalmente de la tradición eclesiástica sería una antirritualidad. Esto hace el universo total de la norma, pero implica principios que son de orden práctico, de orden moral, de orden jurídico, y además implica principios que son específicamente litúrgicos. Porque hay algo en la liturgia que es el ser recibida. Y ese ser recibida implica una transmisión. Es decir, hay una constante tradicionalidad de la liturgia. Cualquier cosa que la rechace por completo, de nuevo, no es rito litúrgico. Otra relación que tenemos que tener en cuenta en relación con las propiedades de la liturgia como tal, del rito litúrgico como litúrgico, es la relación entre el rito litúrgico y la gracia de Dios.
advirtamos que aquí entramos en un terreno que es propio del culto litúrgico. El culto religioso en un sentido humano, natural, es básicamente acción del hombre hacia Dios. Es una acción por la cual el hombre reconoce su deuda con la divinidad y se dirige a ella. Pero en el caso de la liturgia, o sea, del culto verdadero, querido por Dios, de la liturgia cristiana, no se trata de un mero dirigirse del hombre a Dios. Antes del dirigirse el hombre a Dios, hay un descender Dios al hombre. Hay el designio divino de agraciar a la humanidad, de comunicarle por la gracia de Cristo, el Verbo encarnado, la vida verdadera, la vida eterna. Esto implica que la ritualidad litúrgica tiene que estar toda ella configurada según este misterio de la gracia. No es mera acción, es también recepción de la acción de ¿quién? De Dios, que es primera que la del hombre. Es anterior y la funda. Advirtamos que la relación entre la ritualidad litúrgica y la gracia no se limita a que a través de los sacramentos se nos comunique la gracia, que eso también está en la ritualidad litúrgica. Pero antes de eso, los mismos sacramentos son una gracia. La institución de los sacramentos es una gracia. La posibilidad de realizar la acción litúrgica y de participar en ella es una gracia. La institución de la iglesia en la cual se da la acción litúrgica es una gracia. Y por eso la liturgia es necesariamente eucarística, es decir, acción de gracias, en respuesta al agraciamiento que viene de Dios. Esto instaura lo que podemos llamar el carácter, siguiendo un trabajo del Padre Ruta, el carácter dialogal de la liturgia, o la liturgia como diálogo. ¿Sí? Pero el diálogo litúrgico es un diálogo que abre Dios al irrumpir con su fuerza creadora, redentora, santificadora y consumadora en la creación, que es suya. El gesto creador, el gesto redentor y santificador, el gesto consumador de Dios son la raíz de la liturgia. Si nosotros vemos desde la ritualidad, desde su carácter antropológico, como hemos hecho en esta clase ya desde el sábado pasado, ¿no? Hablando de la ritualidad como algo humano, de la religiosidad como algo humano, estamos diciendo algo que es cierto. Pero ahora al llegar al nivel de la liturgia, tenemos que señalar lo otro, ¿no? Lo que es humano no viene del hombre, sin más. Porque el hombre mismo es criatura de Dios. Y el que el hombre exista es gracia de Dios. Y si no entendemos esto, no entendemos la liturgia tampoco, ni las propiedades de la liturgia. La liturgia es acción en la gracia. La liturgia es, por lo tanto, acción, toda ella ordenada a recibir y actualizar la gracia de Dios. De este carácter dialogal de la liturgia en relación con la gracia y por lo tanto
del vínculo profundísimo que tiene toda la acción litúrgica con la presencia del Espíritu Santo como don enviado por el Padre y el Hijo a la Iglesia, constituyendo la Iglesia en la unidad del Espíritu Santo. Esto lo expresa admirabilísimamente todo el eucologio del rito romano. Las oraciones presidenciales suelen terminar así, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y vive y reina contigo, se dirigen al Padre, en la unidad del Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Pero esa unidad del Espíritu Santo que está en la Trinidad se ha comunicado a la Iglesia como una unidad dinámica, a partir de que en la unidad del Espíritu podemos ofrecer por Cristo, con Él y en Él al Padre, el culto verdadero, que es lo que expresa la doxología final del canon romano, ¿no? Por Él, con Él y en Él, Jesucristo, el Señor. Sean a ti, Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es un diálogo de la liturgia entre la Iglesia y Dios, por la mediación de Jesucristo el Señor. Si esto no se expresa en la liturgia, de nuevo, no hay auténtica ritualidad litúrgica. Pero esto nos lleva a un carácter de la liturgia que ha sido destacado por todos los estudiosos del tema, que lo han estudiado en profundidad. Y es lo que se puede llamar el carácter sinfónico de la liturgia. Como el sujeto de la acción litúrgica es la Iglesia. Y la Iglesia, como dice San Pablo, esto es revelación, ¿no? Hay muchos miembros distintos, cada uno cumple una función propia. Es la imagen del organismo en San Pablo, ¿no? Que está en el trasfondo de la imagen del cuerpo, que es la Iglesia, ¿verdad? En la liturgia tiene que expresarse esto o no. Y en la ritualidad litúrgica también. Es una propiedad de la ritualidad litúrgica ser orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que participan en la acción litúrgica ponen algo que les es propio. Cada uno lo que es propio de cada uno. Así la ritualidad litúrgica especifica las funciones de cada quien. ¿Todos hacemos lo mismo durante la acción litúrgica? No, Señor, porque a cada quien le corresponde una acción propia. Al obispo lo que es propio del obispo, al presbítero lo que es propio del presbítero, al diácono lo que es propio del diácono, ¿sí? Al subdiácono lo que es propio del subdiácono, al acólito lo que es propio del acólito, al pueblo fiel presente en la acción litúrgica lo que es propio del pueblo fiel, al coro lo que es propio del coro, y los distintos ministros, acólitos, el que lleva el turíbulo, el que lleva la cruz, el que lleva los cirios, a cada uno una acción propia, específica, como en una orquesta. De ahí la imagen de la sinfonía, ¿no? En la orquesta todos tocan lo mismo. No, Señor, si no, no hay sinfonía. Cada uno hace una parte, la parte que le corresponde. Y de que cada uno haga la parte que le corresponde, deriva la unidad del todo. Porque si cada instrumento no hace la parte que le corresponde, no hay la unidad sinfónica. Porque la unidad musical resulta de que cada instrumento ponga lo que le corresponde. Si los violines se ponen a cantar lo que tiene que cantar los oboes, y los oboes lo que los violines, y las trompas lo que cantan las violas, y me dice, hacemos un desastre. Se acabó la sinfonía. Se terminó la música. Lo mismo pasa en la liturgia. El carácter sinfónico es otra propiedad de la ritualidad litúrgica, que deriva, insisto, de la organicidad vital de la Iglesia.
imagen que ya nos trae San Pablo, ¿no? Del vínculo con la gracia deriva otro rasgo propio de la liturgicidad ritual, y es la composición del carácter activo y del carácter pasivo. Eso hay que vincularlo con lo que dije de la liturgia como diálogo. La acción ritual litúrgica no es pura actividad humana. Hay algo de acción humana, y sí, porque si no, no habría liturgia, necesariamente. Pero esa acción humana está puesta en orden ¿a qué? A la recepción de una acción divina, frente a la cual el hombre es receptivo, pasivo, no es el agente, es el paciente. O el hombre se puede comunicar a sí mismo la gracia, o el hombre puede realizar por sí mismo el misterio de la transubstanciación. ¿Quién lo realiza? Dios por medio del hombre sacerdote que oficia el misterio, que pone algo humano, ahí está la acción humana, pero lo pone para recibir a través de eso la acción de Dios. Advirtamos que esto es fundamental en la ritualidad litúrgica. La ritualidad litúrgica tiene que crear este ámbito de signos adecuado para que se manifieste que no todo así es acción humana. Adviértase la importancia que tiene para esto la gestualidad ritual, el silencio en el rito litúrgico, las posiciones que adoptan las personas que participan de la acción litúrgica. Es obvio que si eliminásemos toda acción, no habría liturgia, no habría ritualidad litúrgica. Pero también es verdadero, aunque menos obvio, que si eliminásemos todo signo y gesto de receptividad, tampoco habría auténtica ritualidad litúrgica. Si aboliésemos de la liturgia el silencio, ¿qué quiere decir el silencio? ¿Es signo de qué? De que la actividad humana de alguna manera cesa. Me callo. Pero me callo ¿para qué? Para que obre Dios. Este es el signo. Lo mismo la postración o el ponerse de rodillas, que es adoptar una actitud que no es de acción, sino más bien de postración, ¿verdad? Pero esa postración, ¿para qué es? Para reconocer la dependencia, la inferioridad e incluso la impotencia del hombre ante Dios, el Todopoderoso, el Pantocrator, ¿sí? El omnipotente. Viene espontáneamente a la mente la imagen del Pantocrator en el espacio litúrgico, tan característica de muchos lugares de culto cristiano, ¿no? Durante muchos siglos. El Pantocrator presidiendo el espacio de la celebración. Cristo Pantocrator, que ya es una profesión del misterio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, porque es esa figura de hombre que está así representada, es al mismo tiempo verdadero Dios, lo cual se manifiesta en su divina majestad y en su título de omnipotente, de todopoderoso. Esta presencia de la omnipotencia divina tiene que hacerse signo en la ritualidad litúrgica, si no, la ritualidad litúrgica está radicalmente
disminuida, degradada. Y por último, es otra propiedad de la ritualidad litúrgica la relación entre lo temporal y lo eterno. Lo dije al comienzo, al hablar en esta clase, y ahora lo retomo. La acción litúrgica sobre la tierra es temporal. Es un tema que apareció ya al hablar de los ritos de iniciación y los ritos de conclusión, ¿verdad? Como es una acción temporal, tiene inicio y tiene fin. Pero es participación de una acción que ha de durar eternamente, que no tiene fin, porque la alabanza celeste a la que nos unimos en el prefacio romano de la Santa Misa es una alabanza para siempre. Y la glorificación que da el Hijo al Padre es una glorificación para siempre. De modo que la acción ritual de la liturgia, que es temporal y que por lo tanto como acción tiene principio y tiene fin, es al mismo tiempo signo, manifestación y participación real y efectiva en una alabanza que dura para siempre. Y no solo que dura para siempre, sino cuya raíz es eterna. Porque como nos dice el prólogo de San Juan, del Evangelio de San Juan, en el principio existía el Logos. Y el Logos estaba, cabe Dios vuelto hacia él. Es lo que la traducción más exacta del griego. Era prostonceón, vuelto hacia el Padre. Y el Logos era Dios. La alabanza que el Hijo tributa al Padre es eterna, porque es inmanente a la Trinidad. Y es esa alabanza eterna la que se ha introducido en el tiempo con la encarnación. Y se ha hecho alabanza humana. Adviértase que la liturgia une el tiempo con la eternidad por la mediación de Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor. Porque al quedar unidos a Cristo por la gracia bautismal y por la vida en el ágape divino, nos hacemos hijos en el Hijo y por lo tanto partícipes de la alabanza que el Hijo tributa al Padre eternamente. Y que por el misterio de la encarnación se hace alabanza humana. Asume a la humanidad en esa alabanza eterna. Nos hace partícipes de esa eterna alabanza trinitaria. Nos hace partícipes de la vida divina, como decimos. Y eso hay que pensarlo desde la liturgia. Por eso la liturgia es escuela de fe, adviértase. Es inseparable la vida litúrgica de la vida de fe, porque en la liturgia aprendemos el misterio. Lo aprendemos vitalmente. No al modo teológico, especulativamente, doctrinalmente, discursivamente. Lo aprendemos el misterio vitalmente. Hasta aquí el tema de las propiedades del rito como rito litúrgico, y esto se podría profundizar enormemente, adviértase. Cada uno de los títulos que hemos puesto da lugar a una amplia profundización. Ahora vamos a las propiedades del rito como rito de la Santa Misa, porque el rito romano que estamos examinando nosotros en este curso no es todo rito litúrgico de la tradición romana, no, sino el rito litúrgico de la misa, según la tradición romana, o según la ritualidad romana. Pero antes de llegar al rito romano de la misa, tenemos que pasar el último escalón, digamos, el más próximo a lo específico del rito romano. ¿Cuál es? Las propiedades del rito como rito de la Santa Misa. Acá vale todo lo que hemos dicho antes, ¿no?
las propiedades del rito como religioso, del rito como litúrgico, pero ahora desembocamos en una cuarta instancia que es el rito litúrgico de la misa. Insisto en que es importantísimo no confundir la ritualidad litúrgica de la Santa Misa con el rito romano, que es un rito litúrgico específico, que no agota la ritualidad de la Santa Misa. A este respecto voy a hacer un paréntesis breve, pero que me parece importante. Este paréntesis se refiere al siguiente enunciado. Es un error identificar ritualidad litúrgica de la Santa Misa con unicidad de rito o con unicidad de misal en un determinado rito. Lo digo de nuevo. No es verdadero, es erróneo identificar ritualidad litúrgica de la Santa Misa con unicidad de rito o con unicidad de misal dentro de un único rito. ¿Existe unicidad de rito en la Iglesia? Y la respuesta es no, señor. Y no desde los tiempos apostólicos, porque a partir de allí se constituye pluralidad de ritos. Uno es el de la Iglesia de Jerusalén, otro es el de la Iglesia de Antioquía, otro el de la Iglesia de Alejandría, otro de la Iglesia de Roma, y a partir de allí se siguen plurificando. ¿Tienen unidad estos ritos? Ciertamente. Tienen unidad en todo lo que es de tradición apostólica. ¿Pero son un único rito? No, señor. Son varios ritos distintos. Pero a su vez, dentro de un único rito, ¿un misal agota el rito? No. Nunca. En la historia si uno estudia la historia del rito romano, y para eso he hecho una exposición en gran parte histórica en este curso, advierte que eso no es así. ¿Pero cómo? No habrá sido así en cierta época, pero a partir de 1570, con el misal de San Pío V, es así. Pues no, señor. Tampoco. No solo que el rito romano ha tenido pluralidad de expresiones fuera de Roma, y en gran medida por composición con otras tradiciones rituales, como la gálica, la gálico-germánica, la hispánica, etc. Sino en la misma Roma. En un trabajo muy interesante, cuya lectura recomiendo a este respecto, el padre Gabriel Díaz Patri, el trabajo se llama La unicidad del misal romano a la luz de la historia, señala cómo en el siglo XIII, en la ciudad de Roma, adviértese lo que digo, en la ciudad de Roma, en la urbe, el rito romano contiene por lo menos 4 modalidades distintas. El rito propio de la Basílica de San Pedro, el rito curial, o sea, de la capilla del Palacio Apostólico Lateranense, un tercer rito que procura combinar rasgos de la forma romana más antigua, que es la que conserva el rito basilical de San Pedro, y el misal curial, una forma mixta, común en las parroquias de Roma, y por último, el rito de San Juan de Letrán, que es distinto al de San Pedro. Todo rito romano,
Son formas distintas de celebrar el rito romano. Cuando digo rito acá no digo otro rito, digo la ritualidad, la gestualidad, las ceremonias, todo lo que constituye la totalidad del rito es distinto. Pero además examina muy bien el trabajo, el otro tema que yo ya introduje. A partir del misal de San Pío V no hay unicidad de misal, tampoco. Recordemos en primera instancia que el misal de San Pío V, el decreto con que el Papa lo promulga, respeta todos los misales que tengan un uso probado de 200 años de antigüedad. Estos son otros misales de rito romano. Entonces tampoco hay un único misal entonces. Ni hay una única gestualidad ritual por consecuencia. No, señor. Pero además, el padre Díaz Prati menciona un fenómeno histórico muy importante y es el motu proprio por el cual el Papa Pío V reconoce ciertos rasgos peculiares para la celebración del rito romano en los reinos hispánicos. Hay una serie de peculiaridades aquí que se reconocen como diferenciales en la misa que se ha de celebrar en los reinos hispánicos, tanto en la península ibérica como en los reinos de India. Estamos ya a fines del siglo XVI, ¿sí? Por ejemplo, el sacerdote no entra con el cáliz en la mano, como sí ha de hacerlo según las rúbricas del misal promulgado para toda la iglesia. O cuando el sacerdote oficiante hace una oración, no tiene que poner las manos enfrentadas, con las palmas enfrentadas, dice la rúbrica, que es la rúbrica común del misal de San Pío V, sino hacia adelante. No pone las manos así, sino así. Bueno, es una diferencia mínima. Mire, es una diferencia. Estamos hablando de la unicidad o no unicidad. ¿Está claro? Y no es tan mínima en su significación, que es la que quiero destacar aquí. Porque si usted quiere decir que el rito romano o se celebra poniendo las manos así o no es rito romano, está diciendo una cosa que no es objetivamente verdadera. Está diciendo algo que es falso. Está reduciendo la gestualidad del rito romano a una gestualidad particular, que por más que sea la que recoge el misal de San Pío V y la hace norma para toda la iglesia, con excepciones, como acabamos de señalar, excepciones importantes, porque había mucha gente en los reinos hispánicos en el año 1570 y pico. Bien. No es un grupito pequeñito. Si usted quiere decir eso, está diciendo algo que es falso. Si usted identifica el rito romano como rito de tradición apostólica, nada menos, y adviértase que el rito romano incluye muchas cosas que no son de tradición apostólica. Incluye elementos de tradición apostólica, ciertamente que sí, porque si no, no sería un rito de tradición apostólica, como lo es. Pero tiene elementos que no son de tradición apostólica, y obviamente que sí, si no, no sería un rito litúrgico completo como lo es. Si usted cada gesto o cada elemento recogido en las rúbricas del misal de San Pío V lo quiere hacer parte absoluta, inamovible del rito romano y al mismo tiempo cosa de origen apostólico, está en un error. Esto es lo que quiero señalar, simplemente. Que el oficiante ponga las manos así o ponga las manos así hacia la esencia del rito romano, ciertamente que no. ¿Es una propiedad del rito romano? Tampoco. Porque según el ámbito donde se celebra el rito romano, el ámbito cultural o histórico-cultural, o sea, la tradición específica, puede hacerse de una manera o puede hacerse de otra. Y parece imperativo hacerlo de una manera o de otra. Y no deja de ser rito romano. Después usted podrá plantear
incluso desde un punto de vista teológico litúrgico, qué signo es más adecuado. ¿Qué significa poner las manos así? ¿Qué significa ponerlas así? ¿Cuál es la diferencia entre un gesto y el otro gesto? ¿Tiene alguna diferencia de significado? En todo caso, los brazos están levantados hacia Dios, que es el gesto principal, ¿no? Ahora, que las palmas se miren entre sí o que las palmas se dirijan hacia Dios, digamos así, puede ser de una manera, puede ser de otra. A alguno le parecerá más perfecto un gesto, a otro más perfecto el otro, por esta consideración particular, por esta consideración particular. Habrá que ver cuál es la significación de cada gesto. ¿Se entiende lo que digo, no? Pero hay un texto que quiero leer en relación con este tema y que trae este trabajo del padre Díaz Prati. Al comienzo de la evangelización de los anglos y sajones en Inglaterra, con la misión de San Agustín, el monje Agustín, monje romano enviado por el Papa Gregorio I, o sea, San Gregorio Magno, a evangelizar a estos pueblos germánicos que habían ocupado el sur y centro de la Britania, ¿no? En el periodo de iniciación de la misión de Agustín, Agustín le envía una serie de consultas a Gregorio Magno. Le hace una serie de... le plantea unas cuestiones. Una de las cuestiones que le plantea es la siguiente. Cum una sit fides, cursunt ecclesiarum consuetudines tan diverse, et altera consuetudo missarum est in Romana ecclesia atque altera in Galliarum ecclesiis tenetur. Siendo una la fe, ¿por qué son tan diversas las costumbres de las iglesias? Y una es la costumbre de la celebración de la misa en la romana iglesia y otra en las iglesias de las Galias. Entonces le pregunta Agustín, que va a ser el primer obispo de Canterbury, a San Gregorio Magno, el Papa. ¿Y qué contesta el Papa? Novit fraternitas tua Romane ecclesiae consuetudinem, in qua se meminit enutritam. Tú has conocido la costumbre de la iglesia romana en la que has sido educado, ¿no? En la que has sido formado, en la que te has nutrido. Es un monje romano ¿no? Agustín. Sed mihi placet ut sive in Romana, sive in Galliarum, sive in qual ibet ecclesia, aliquid invenisti, quod plus omnipotenti Deo possit placere, solicite eligas et in anglorum ecclesia, que aduc in fide nova est institutione precipua, que de multis ecclesis colligere potuisti infundas. Leo la traducción que viene aquí. Pero soy de la opinión que si has encontrado, ya sea en la iglesia romana, ya en la de las Galias, ya en cualquier otra iglesia, algo que pueda ser más agradable a Dios omnipotente, lo elijas de preferencia y que establezcas mediante una institución especial en la Iglesia de Inglaterra, todavía nueva en la fe, las costumbres que hayas recopilado en las otras iglesias. Porque no debemos amar las cosas por los lugares, sino los lugares por las cosas. Toma, pues, de cualquier iglesia que sea los usos que te parezcan más piadosos, religiosos y justos. Ex singulis ergo cuiusque ecclesis que pia, que religiosa, que recta sunt, elige. Elige las cosas que te parezcan piadosas, religiosas, rectas. Aquí está el ajuste de las cosas que se eligen a la norma suprema de toda ritualidad litúrgica, es la norma de la fe, ¿no? Y además
está respetando los criterios si tienen que ser cosas piadosas, religiosas y rectas, ¿no? Dice aquí Gregorio Magno. Está teniendo en cuenta esta idea que hemos tratado de plasmar en esta clase doble, ¿no? De cómo la ritualidad específicamente litúrgica de la misa debe respetar las propiedades del rito como rito, de la religiosidad del rito, la liturgicidad del rito. Y que establezcas mediante una institución especial, releo, pero soy de la opinión que si has encontrado ya sea en la iglesia romana, ya en la de las Galias, ya en cualquier otra iglesia, algo que pueda ser más agradable a Dios omnipotente, lo elijas de preferencia y que establezcas mediante una institución especial en la iglesia de Inglaterra, todavía nueva en la fe, las costumbres que hayas recopilado en las otras iglesias, porque no debemos amar las cosas por los lugares y los lugares por las cosas. Toma pues de cualquier iglesia que sea los usos que te parezcan más piadosos, religiosos y justos, y después de haber hecho un haz con ellas, enséñala a los anglos para que la practiquen. Acá tenemos un santo padre de la iglesia, que es un santo doctor de la iglesia también, San Gregorio Magno, estableciendo un criterio que no es el de la unicidad total de las costumbres rituales, ¿no? Sino el de cierta pluralidad que aparece como razonable, como prudente, siempre y cuando se respete lo que es piadoso, lo que es religioso, lo que es recto o justo. Ahora vuelvo este era el paréntesis. Se hizo un poco largo el paréntesis, pero ahora vuelvo. Adviértase cómo esta cuestión repercute sobre lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Ahora voy a hablar de las propiedades del rito como rito de la misa. No confundamos, dije de entrada, el rito romano de la misa con la ritualidad litúrgica de la misa. El rito romano, como todo rito, tiene que respetar la ritualidad litúrgica de la misa. Claro que sí. Lo que es esencial a esa ritualidad litúrgica de la misa y lo que es propio de la misa. Tienen que estar las propiedades de un rito que sea rito de la misa. ¿De dónde derivan esas propiedades? Y de lo que es constitutivo esencial de la misa, evidentemente. La misa no es cualquier acción litúrgica. Como hemos dicho, es una acción litúrgica sacrificial. Y no es un sacrificio de cualquier modo, es un sacrificio sacramental. Y es un sacrificio convivial o convival, ¿no? Es decir, que tiene carácter de convivio. Esta triple dimensión esencial de la misa es sacrificio, es sacramento y es convivio, ha de manifestarse en las propiedades de la ritualidad de la misa. Si los ritos de la misa no manifiestan que allí se realiza un sacrificio, no son ritos adecuados a la esencia de la misa. ¿Está claro? En la medida en que manifiesten claramente el carácter sacrificial de la acción litúrgica, serán propiamente ritos de la misa, ritos apropiados a la misa y que se desprendan de la esencia de la misa. Una ritualidad en la que el carácter sacrificial de la misa queda anulado deliberadamente es contraria a la misa y es contraria a la liturgia. Es lo que pasa en la ritualidad luterana o calvinista, que se basan ¿en qué? En la negación radical del carácter sacrificial de la celebración eucarística.
No hay allí sacrificio. Entonces, todos los signos tendrán que apuntar a que no hay sacrificio. Si se basa en esa negación de la verdad revelada, la ritualidad se deforma en correspondencia con el error al que va ligada. La negación entonces de la sacrificialidad irá vinculada a ciertas formas de celebrar que quieren suprimir la idea de que allí hay un sacrificio. La ritualidad litúrgica de la Santa Misa tiene que manifestar claramente en palabras, en gestos, en signos, el carácter sacrificial de la acción litúrgica de la misa. Ahora bien, esa sacrificialidad no es una sacrificialidad cualquiera, es una sacrificialidad sacramental. Por lo tanto, ahora de nuevo, ha de expresarse claramente el carácter sacramental de la sacrificialidad. O sea, el vínculo esencial que tiene el sacrificio de la misa con el único sacrificio redentor de la nueva y eterna alianza que ofreció Cristo por medio de su muerte en cruz y de su resurrección, anticipándolo sacramentalmente en la última cena, instituyendo el sacramento en virtud del cual la Iglesia ha de presentar el sacrificio agradable a Dios en el tiempo que media entre la venida del Espíritu Santo, la ascensión del Señor y el envío del Espíritu Santo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la profundización ritual en el reconocimiento del misterio sacramental de la Eucaristía es una propiedad de la ritualidad litúrgica de la Santa Misa. Cuanto más claramente, cuanto más inequívocamente se manifieste el misterio de la Eucaristía como misterio sacramental, más plena será la ritualidad litúrgica de la Santa Misa. ¿Por qué? Y porque el sacrificio que es la misa es un sacrificio sacramental, en misterio, en el misterio de la fe. Y en tercer lugar, ese sacrificio sacramental es un convivio, es un banquete. Porque el sacramento del pan y del vino es el sacramento del banquete del reino. De la fiesta del reino, de la celebración festiva del reino. Eso también tiene que manifestarse en la celebración litúrgica. Y en la medida en que eso no se manifieste, de nuevo, decrece la propiedad, la adecuación propia de los ritos, de los gestos, de las palabras al misterio. Estos tres rasgos esenciales de la misa, sacrificialidad, sacramentalidad, convivialidad, ligados entre sí inseparablemente, tienen que manifestarse en todos los ritos de la misa. Tienen que manifestarse lo más clara, plena, perfectamente que sea posible en la ritualidad de la misa. Por ejemplo, si no hay ritos de presentación de ofrendas,
que manifiesten claramente que se está presentando un don para el sacrificio, el carácter sacrificial quedaría disminuido, ¿no? Pero hemos dicho en este curso, y lo repito ahora, que todos los ritos apostólicos tienen una amplia ritualidad para presentar los dones que han de ser consagrados para el sacrificio. ¿Por qué? Y porque ahí se manifiesta el carácter de sacrificio, evidentemente. ¿En el vocabulario se manifiesta también o no? Y claro, porque todo el eucologio de la misa, sea en el rito bizantino, sea en el rito copto, sea en el rito armenio, sea en el rito romano, sea en el rito hispánico, manifiesta con claridad que se ofrece un sacrificio. Y si se estudia el canon romano, se verá cómo, tanto en la parte preconsecratoria como en la parte postconsecratoria, está clarísimamente expresado el carácter sacrificial de la misa. Pero al mismo tiempo, el vínculo de ese sacrificio con la sacramentalidad y el vínculo de la sacramentalidad con el convivio. Atención, dije que son inseparables, es decir, cuando hablamos de un convivio y de una fiesta, no hablamos de cualquier banquete y de cualquier fiesta, es la fiesta del reino, es el banquete del reino, que es banquete sacramental y sacrificial, por Cristo, con Él y en Él. Son inseparables estos rasgos, ¿sí? Acá hay un problema antecedente, miren, vuelvo al teandrismo. Si usted, para manifestar el carácter de convivio que tiene la Santa Misa, lo que procura es que se parezca a un banquete cualquiera humano, se está introduciendo por una vía totalmente errónea e incluso disparatada. ¿Por qué? Y porque no se trata de eso. Se trata de un banquete sacrificial y sacramental. En el misterio de Cristo, sacramentado, crucificado y resucitado, que ha ascendido al cielo y que es cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora, la convivialidad tiene que expresarse en todo esto. Los ritos inmediatamente previos a la comunión, en el rito romano de la misa o en cualquier otro rito, están vinculados con el carácter de convivio. Porque la comunión es el centro de la convivialidad de la misa. Pero es una preparación como para ir a una comida cualquiera. Es una preparación que implica la gestualidad de cualquier banquete humano. Entonces ya no sería el banquete que es la misa. Si volvemos a la propiedad del teandrismo litúrgico cristiano, entendemos de lo que estoy hablando. Eso ya es anterior el problema aquí, ¿no? Lo que es humano está asumido por la divinidad y transformado en instrumento de la acción divina. Y lo mismo es lo que pasa con el banquete acá. Si lo interpretásemos como un banquete puramente humano, ya no tendríamos liturgia. No solo ya no tendríamos misa, no tendríamos liturgia. Y por supuesto no tendríamos misa. Una sola cosa más digo sobre la ritualidad. Y es que de la misa como misa, ¿no? La ritualidad del rito como rito de la Santa Misa. En el vocabulario antiguo de los padres de la Iglesia, y sobre todo de los padres griegos, para hablar de la misa, prevalece un nombre que es de raíz claramente bíblica, que es el nombre Eucaristía, unido al nombre Eulogía. Eucaristía, Eulogía, traducidos en general en latín por Eucaristía o Gratiarum Actio, acción de gracias, que ya es versión latinizada, ¿no?, de la palabra griega.
Eucaristía simplemente latiniza el griego Eucaristía, ¿sí? O eulogía, que se traduce por benedictio, bendición. De estos dos términos, el que es más primario y el que aparece más ampliamente en el vocabulario griego de la traducción de los 70 es el término eulogía, es decir, bendición. Y es lógico que así sea, porque la acción de gracias es parte de la bendición, no al revés. Y eso por una sencillísima razón. La bendición incluye el sentido descendente de la bendición. Dios nos bendice. Y el sentido ascendente. Bendecimos a Dios. El culto entero es bendición de Dios. Es decir, bendecimos nosotros a Dios por medio del culto. Bendecimos su nombre, ¿no? Pero en el ámbito de la bendición de Él que desciende sobre nosotros. Porque la misa es Él bendiciéndonos a nosotros. Toda la acción de la misa es eso, desde que empieza hasta que termina. La bendición final no hace más que explicitar ese carácter de bendición descendente que tiene toda la acción litúrgica de la misa, entera. Dios nos está bendiciendo desde que nos ha congregado para celebrar la misa. Desde que nos permite hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, profesar el signo primario de la fe cristiana, confesando la Trinidad y a Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor, que por su cruz ha redimido al mundo. Todo eso decimos simplemente haciendo la señal de la cruz, mientras decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y eso es una bendición de Dios sobre nosotros o no? Ciertamente que sí. ¿Y nos sigue bendiciendo cuando se proclama la Escritura? Y nos sigue bendiciendo cuando permite que le presentemos los dones del pan y del vino para transformarlos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nos bendice cuando nos permite que le alabemos y le bendigamos en la plegaria eucarística, en el canon. Y nos bendice cuando las palabras del oficiante, sacerdote, oficiante, consagran el pan y el vino de manera que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Y nos bendice cuando se nos entrega en comunión. Claro. Y nos bendice con la bendición final del sacerdote, sí, pero esa bendición final no hace más que explicitar lo que es toda la misa, que es una bendición de Dios sobre nosotros. Pero a esa bendición respondemos nosotros con nuestra bendición, ¿o no? Y la bendición que asciende se hace acción de gracia. Claro. Por la bendición que ha descendido. Bendecimos a Dios, bendito sea el Señor, ¿no? Al hablar de los ritos finales, yo dije que las oraciones que reza el sacerdote después de la misa, ¿no?, para dar gracias por la celebración, empiezan con el Benedictus, ¿no? Bendito, el cántico tomado del libro de Daniel. Benedicite, perdón, no el Benedictus, dije mal. El Benedictus no, el Benedicite, bendecid, ¿no? Que es una invitación a toda la creación a bendecir a Dios. Es una acción ascendente, es una bendición ascendente esta hora, ¿no? En el ámbito de esa bendición ascendente es que entra la acción de gracias, que es un aspecto de la bendición ascendente, porque la bendición ascendente es alabanza, es glorificación, pero es también acción de gracias, reconocimiento de todo lo que le debemos a Dios y gratitud ante el don recibido. Bien. Toda la celebración tiene que estar en el ámbito de la Eucaristía y la bendición. Los teólogos han reflexionado, y los liturgistas en particular, los teólogos liturgistas han reflexionado en particular
en una frase del canon romano, ¿no?, que une estos dos términos. Dando gracias, bendijo. Jesús, ¿no? Dando gracias, bendijo. Y me remonto a esta expresión no para desarrollar toda la problemática teológica, que es bíblica, litúrgica, especulativa, etc., sino simplemente para advertir que la acción de gracias, que es la Eucaristía de la misa, es acción de gracias de Jesucristo. De nuevo, acá repito algo que dije al hablar del teandrismo en la liturgia entera y ahora en la misa en particular. Esta bendición, esta Eucaristía por excelencia que es la Santa Misa, es posible porque es Eucaristía de la Iglesia en la Eucaristía de Jesucristo. Jesucristo, al asumir naturaleza humana, se hace capaz como verbo del Padre de dar gracias. Uno puede claramente tratar de analogar la acción de gracias también al misterio trinitario, ¿no? El Hijo eterno del Padre, engendrado por el Padre, en su volverse al Padre en la plenitud del ágape que es Dios, es claro que bendice al Padre. El Hijo es la bendición del Padre, pero el Hijo retorna esa bendición y podríamos pensar que el ser personal del Hijo es como una acción de gracias perfectísima, porque todo lo que es le viene del Padre. Entonces, al volverse al Padre, como logos del Padre, eucaristiza, da gracias, ¿no? Pero eso es una analogía que hay que ver hasta dónde se puede hacer y cómo, purificando de la acción de gracias de la criatura, que no existiría si no fuese porque Dios la crea, que sería incapaz de alcanzar el fin para el que Dios la ha creado, es decir, la participación en la vida divina, sin la gracia redentora de Cristo. Ahora, ¿quién nos hace capaces de dar gracias como el Padre quiere ser término de acción de gracias? Solamente Jesucristo. Su acción de gracias es la que posibilita la nuestra, como su bendición al Padre es la fuente de nuestra auténtica y limpia bendición al Padre. Recién ahora, habiendo pensado todo esto y desarrollado todo esto, entramos en la ritualidad del rito romano de la Santa Misa. Todo esto es anterior. Todo esto que acabamos de decir es previo. Ahora tenemos que entrar en las propiedades del rito romano de la Santa Misa, ¿sí? Y eso lo haremos en la clase próxima, si Dios quiere. Será hasta entonces y muchas gracias. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.